Buenos días, les habla Jaime Canales y su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Doy gracias a nuestro Padre glorioso por estar en este lugar, en este primer día de la semana. ¿Y por qué digo es el primer día de la semana? Porque conforme a las Escrituras, es el primer día de la semana. La semana termina en el séptimo día, día de reposo, conforme a lo que nuestro Padre estableció los tiempos. Los tiempos. Que aparece en el libro, en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, todas las cosas conforme a su sola potestad, a su solo poder y su voluntad. Y establece, ¿no es cierto?, a su pueblo ahí en Egipto, cuando los saca de Egipto, 400 años estuvieron, le enseña y le dice a Moisés y Aarón, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, este día que ustedes salen, este es el primer mes del año. Este es el primer, y están en algunas grabaciones anteriores que yo lo leí clarito, para que puedan entender que nuestro Padre a su pueblo le establece, ¿no es cierto?, un tiempo de su voluntad, porque había aquí en esta tierra, en Egipto, había, ¿no es cierto?, un tiempo establecido por el príncipe de la potestad del aire, que operaba, ¿no es cierto?, en Faraón, y que operaba, ¿no es cierto?, en los egipcios, y todos los pueblos de alrededor. Pero nuestro Padre, cuando los saca de Egipto, establece su voluntad. Y es por eso que nosotros, cuando nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, le enseña a sus discípulos, diciendo, Padre nuestro, usted que está en mi vida ahora, porque habita en mi vida, santificado es su glorioso y magnífico nombre. Venga a su reino y hágase su voluntad aquí en mi vida. Nuestro Padre establece su voluntad sobre su pueblo, que los hizo nacer a través de los lomos de Abraham, por medio de Isaac y de Jacob. Y establece los tiempos de su voluntad. Entonces nuestro Melech dice, no cualquiera que me diga o me nombre de una u otra forma, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, va a entrar en el reino de los cielos. No cualquiera que diga, no, yo estoy listo, asegurado para entrar en el reino de los cielos. No, porque hay otro antecedente que nuestro Melech habla ahí en Juan capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo. No cualquiera entrará, sino el que, si no nace del agua y del ruaj, no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, no todo aquel que me diga. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, para poder entrar a las bodas del Cordero, para poder sentarse a la mesa con nuestro Padre y con su Hijo amado, glorioso, nuestro Melech, hay que hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos hacer su voluntad? ¿De qué forma hacemos su voluntad? ¿Quiénes aquellos que...? Entonces doy gracias a nuestro Padre glorioso por esta gloriosa bendición en este primer día de la semana. Un día hábil para los hijos de nuestro Padre. No como algunos, ¿no es cierto?, que me dicen, no, si yo me puedo reunir para justificarse este espíritu inmundo, para justificarse y habla a través... No, si para mí todos los días son importantes, mentira. Porque todos los días quieres hacer tu voluntad y no la de nuestro Padre. Porque hacer la voluntad para muchos es incómodo. Es como, ¿no es cierto?, una camisa de fuerza. La sienten como una camisa de fuerza. Pero aquellos que obedecen, aquellos que oyeron el mensaje, obedecieron, se arrepintieron y empezaron a oír a nuestro Melech, es una palabra implantada gloriosa, es un beneficio, es una bendición, es un privilegio
de que seas partícipe para hacer la voluntad de nuestro Padre y entrar en el reino de los cielos conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces, cualquiera, no, nuestro Padre estableció su tiempo. Hoy es el primer día de la semana, que conforme, ¿no es cierto?, al calendario juliano o greco-romano, es el día domingo. Y nuestro Padre no estableció los días con nombres. ¿Sabían ustedes? Los nombra el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, día de reposo. Es por eso que el día de reposo nuestro Padre lo estableció y reposó en ese día, y en ese día es el día de nuestro Padre. El día de la voluntad de nuestro Padre. Y todos los que se reúnen en este día, que es el primer día de la semana, todos se reúnen en rechazo y en desobediencia y en resistencia de hacer la voluntad de nuestro Padre. No la quieren hacer, sino que viven una metodología. Se acomodan al mundo. Les gusta el mundo. Aman más al mundo que la voluntad de nuestro Padre. Dicen que hacen la voluntad, pero no obedecen. ¿Ah? Ellos dicen y levantan argumentos, sí, que hacemos la voluntad. No, mentira. Como nuestro Melech habló ahí en el capítulo 23 de Mateo. Cuando se reunían en la sinagoga, ¿ustedes creen que reunirse en la sinagoga es hacer la voluntad de nuestro Padre? Reunirse en una sinagoga es hacer la voluntad de nuestro Padre, porque ellos también se reunían, ojo, en el día de Shabbat, en el día de reposo. Y había muchas exigencias, muchas imposiciones rabínicas, muchos, ¿no es cierto?, mandamientos de ancianos, y se reunían el día de reposo. Pero nuestro Padre, por medio de su Hijo, los descubre. Dice que así los principales y los Cohen se sientan en la cátedra de Moisés. Empiezan a enseñar. Y quizás empiezan a hablar sobre Moisés, sobre los primeros 5 libros. Así como muchos se ponen adelante en un lugar y empiezan a hablar. No conocen. Y nuestro Melech dice, los escribas y fariseos y los principales sacerdotes se sientan en la cátedra de Moisés, en los mandamientos entregados a su siervo glorioso. Así que todo lo que os diga la Torá, y si ustedes se fijan, ponen atención, en Mateo capítulo 23, los traductores no escribieron, no relataron, ¿no es cierto?, bien. Porque pongan atención, lo voy a leer, Mateo 23. Entonces habló nuestro Melech, Yahshua, Emmanuel, en ese momento, a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Voy a leerlo ahora, conforme a como tiene que haber estado escrito. Así que todo lo que os diga la Torá, porque la Torá, los mandamientos fueron entregados, todo lo que os diga las instrucciones de nuestro Padre por medio de Moisés, guardadlo, hacedlo y obedecerlo. Mas no obedezcáis a los escribas y fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, mandamientos de hombre, costumbre y tradiciones, y las ponen sobre los hombros de todo el pueblo, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen maestro, maestro, rabí, rabí. Pero vosotros no. Rechaza eso.
No queráis que os llamen maestro. No, rechaza. Porque uno es vuestro maestro. Nuestro Melech. Él estaba operando como maestro, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Pusieron atención? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Qué es lo que hacen aquí las doctrinas? Pongan atención. Como hacen algunos, dicen, no, ese es mi Padre espiritual. Mentira. No, ese es un espíritu inmundo que desobedece, porque aquí la instrucción dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre glorioso, el que está en los cielos, el reino glorioso de nuestro Padre. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el enviado, el ungido, su Hijo amado. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, ¿no es cierto? Todos estos, ¿no? Todos estos curitas que y que les gusta que le pongan atención y hablan y disculpando, ¿no es cierto? Hablan estupideces, hablan historias imaginarias para justificar, pero son rebeldes, no son del reino, se lo obedecen a otro personaje. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que van entrando. ¿Escucharon? Hay que entrar. ¿Y cómo se entra al reino de los cielos? Pongan atención a ese versículo, que es el 23:13 de Mateo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Porque devoráis las casas de las viudas. ¿A qué iban a las casas de las viudas? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los que se movieron mar y tierra? ¿No fueron estos católicos, ¿no es cierto?, estos perversos después de Constantino, que plagaron ¿para qué? Para ser los discípulos de ellos, ¿no es cierto?, enseñándoles barbaridades. Mayoría son homosexuales, la gran mayoría. Y no lo digo yo, lo dice estamos viendo, ¿no es cierto?, la televisión, las noticias. Y todos nos miran así, no, mentira, es un espíritu engañoso. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo nada es, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, los mandamientos, la Torá, la justicia, la misericordia, la obediencia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, esas ropitas limpias que se ven, pero por dentro son inmundos. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, los prepara, los sepulcros, los limpia, le colocan flores bonitas, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No quiero seguir leyendo. Está más que claro. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Miren, en Lucas, capítulo 11, está en Mateo capítulo 6, 9. Si nosotros
Lo buscamos aquí en Mateo 6:9, como estamos en este libro, pero también vamos a leer ahí 6:9. Dice así, capítulo 6 de Mateo, versículo 5 en adelante. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. ¿Escucharon lo que estábamos leyendo primero? Y en las esquinas y en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, condenación. Mas tú cuando ores, entra en tu pieza, en tu casa, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí la intimidad, una comunión íntima con nuestro Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones, no uséis oraciones, ¿no es cierto?, enseñadas por estos contextos, que usan una cuestioncita en la mano y lo repiten 1000, 1, 10, 100, 1000, no les vale de nada. Son inmundicia. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Y nosotros oramos ahora: Padre nuestro que estás en nuestras vidas. Padre nuestro glorioso, tú que estás y moras en mi vida. Porque está situado en esta época, sí, le estaba enseñando en esa realidad. Pero cuando vino el reino de los cielos, el Ruach, en la fiesta de Shavuot, en el libro de los Hechos capítulo 2, ya podemos empezar a orar: Padre nuestro, usted que está aquí en mi vida, mediante su Ruach. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en nuestras vidas, santificado y glorioso es su nombre. Venga su reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Entonces, cuando le estaba enseñando, venga tu reino, le estaba enseñando a los 120 que vino el reino de los cielos, ahí en la fiesta de Shavuot. El reino de los cielos vino en ese momento que estaba en el pueblo, mediante la proclama de su Hijo, porque él dijo en Marcos capítulo 1, verso 14-15, en el 15 dice: el tiempo se ha cumplido. Las palabras, la veracidad de nuestro Padre, en todos los profetas, en todos los salmos, toda la proclama de su Hijo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino? Es el Ruach, mediante su Hijo. El Ruach que vino y moró dentro. Arrepentimiento y obediencia y arrepentimiento. Ya, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad? Porque aquí después nuestro Meles empieza a distinguir quiénes son. Si aquí es lo interesante. No es llegar a decir: oh, ya, listo, yo estoy haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y anda ya en el patio bellavista. Yo voy haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y anda jugando, ¿no es cierto?, en el mundo, le gusta el fútbol. Y se deleita jugando al fútbol. No, yo hago la voluntad de mi Padre. Y de repente engaña, ¿no es cierto?, y anda, ¿no es cierto?, buscando conquistar a alguien teniendo su esposa en la casa, con sus hijos. No, si yo también hago la voluntad de mi Padre, y ya adulterado, ¿no es cierto?, como yo conozco a algunos ya 3 veces. Y dice: no, si mi Padre misericordioso y me va a perdonar. No tiene idea, y como no conoce, él vive una vida animal, carnal y diabólica. Dice, pero no hace, no conoce, no entiende y no comprende la voluntad de nuestro Padre. No. Entonces, ¿quiénes son los que, ¿no es cierto?, que hacen la voluntad gloriosa de nuestro Padre? Nuestro Mele, su hijo, dice: ustedes oren de esta forma. Le está enseñando a sus discípulos para la venida del Ruach.
el reino de los cielos. Así como vino el reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre, y moró, reposó en el cuerpo, en una habitación pura, en una casa, ¿no es cierto?, en un aposento puro y glorioso. Nuestro Padre, en su grande amor y por sus muchas misericordias, nos hace nacer de nuevo para poder, ¿no es cierto?, que este cuerpo y el alma en la cual habitaba el enemigo, vino a morar el enemigo, sea destruida y sea sacado y desarraigado, y seamos nosotros purificados, crucificados, sepultados y resucitados mediante una vida gloriosa, y a través de esa vida viene el Ruach, el reino de los cielos, a morar en nuestras vidas. Mediante la vida de la sangre del Mashiach, aquel que nos justifica, aquel que nos santifica, aquel que nos lava, aquel que nos llama y nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy la puerta para entrar. Y el que obedece, el que oye y obedece, ese es. Entonces, él empieza a llamar, y alguno quiere ser mi discípulo, alguno quiere seguirme, quiere ir al reino de los cielos, quiere entrar al reino de los cielos, porque yo soy el camino, la forma para poder entrar al reino de los cielos. Niéguese a sí mismo, Mateo capítulo 16, del versículo 21 en adelante. Niéguese a sí mismo, obedezca, renuncie, deje todo el mundo, tome su cruz, vamos a la crucifixión, para que sea sepultado y sea resucitado mediante la gloriosa y poderosa resurrección de nuestro Melech, mediante la vida, porque es una vida nueva. Esa vida somos partícipes, copartícipes juntamente con el Hijo de nuestro Padre, y somos resucitados, y nuestro Padre ve la vida de la sangre del Mashiach, la justificación, y somos aceptos y somos sellados, y viene el Ruach sobre nosotros para vivir y obedecer las enseñanzas y la voluntad de nuestro Padre. Y empezamos a ser educados y enseñados conforme al conocimiento, las riquezas del conocimiento de la verdad de nuestro Padre, lo que salió de su boca. Y Él empieza a instruirnos, a enseñarnos. ¿Y qué nos dice eso? Nuestro Melech. En Juan capítulo 14. Pero si está escrito, pero nadie quiere obedecer. ¿Escucharon? Nadie quiere obedecer. ¿Por qué no quiere obedecer? ¿Porque no quieren hacer la voluntad? No, porque no conocen. Y en lo que conocen, ciertamente, entre comillas, se corrompen como animales irracionales. Hacen un montón de barbaridades e inmundicia, como escribas y como fariseos. Pongan atención, capítulo 14 y el capítulo 15. Yo lo voy a leer, yo lo voy a proclamar, yo voy a hablar de nuestro Padre, de su voluntad. Y pongan atención. Lo primero que dice nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, en Juan capítulo 14, verso 15, dice: si tú me amas, guarda mis mandamientos, los mandamientos de nuestro Padre. Y yo rogaré a mi Padre, y os dará, ¿no es cierto?, al Ruach, os dará al Ruach, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach es el Espíritu de verdad, el Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vio Nicodemo, no le podía ver y todavía no le conocía. De cierto te digo, Nicodemo, que tienes que nacer, tienes que obedecer, tienes que tomar la cruz, tienes que crucificarte, sepultarte y nacer de nuevo, ser resucitado. El nacer de nuevo obedece a la resurrección mediante la obediencia. El Ruach de verdad
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, está hablando de los discípulos, ojo, no se suban, le está hablando a los discípulos, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano y vendré otra vez. ¿Por qué dice mora con vosotros? No en vosotros, mora con vosotros porque el Rúa estaba ahí con ellos, en nuestro Melech, ahí estaba, y el Rúa estaba con los discípulos. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. ¿Por qué dice viviréis? Porque tenía que cumplirse, ¿no es cierto?, el sacrificio para que ellos puedan ser resucitados. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Yahshua y dijo, el que me ama, mis mandamientos guardará. Mi palabra guardará lo que salió de mi boca en obediencia. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, en cada uno de los obedientes, de los que se renunciaron, de los que se negaron, de los que fueron a la crucifixión, los que siguieron a nuestro Melech en obediencia. El que no me ama, no guarda mis mandamientos, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No quieren obedecer a nuestro Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas cuando venga el Ruach de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Vio? Nuestro Melech, él dijo clarito quién iba a hacer todas las cosas. Ya. Vamos al capítulo 15. Y pongan atención. Yo soy la vid verdadera, dice nuestro Melech, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya nuestro Melech le dijo, ya no está el inmundo, no está el condenado, el que habitaba en el alma. Ya no está, faltaba otro proceso. Muy bien. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, plantados en él. Como lo dice en Romano, que nosotros fuimos crucificados, que nosotros fuimos sepultados, como lo dice Colosenses, y que también fuimos plantados en la vid verdadera, juntamente con nuestro Melech. Sepultado, crucificado, sepultado y resucitado en una vida nueva, gloriosa. Si no permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí plantados. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No puedes, tienes que estar plantado, permanecer plantado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Escucharon? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho, conforme a la voluntad de nuestro Padre, no para vuestros deseos y deleites. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Esta es la voluntad de nuestro Padre, que tú crezcas en el conocimiento de la gracia, que la gracia abunde, el conocimiento, las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor.
Si guardares mis mandamientos, y aquí está hablando nuestro Melech, si guardares mis mandamientos, mis instrucciones, mi palabra que salió de mi boca, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo guardó en la práctica nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, desde que nació? Fue circuncidado el 8º día. Después tuvo que esperar un tiempo por causa de ser, ¿no es cierto?, apartado, la purificación de sus papás. Y fue enseñado en todos los mandamientos y él obedeció. Guardar significa obediencia. Guardar los mandamientos significa obedecerlos, ponerlos por obra, oír y hacer. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice nuestro Melech, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pongan atención, hay que oír a nuestro Melech y hacer lo que hizo nuestro Melech. No lo que te parece doctrinalmente. Las doctrinas son doctrinas de error. Todas estas que son, ¿no es cierto?, de diferentes denominaciones, con diferentes nombres, que son extraños para el reino de los cielos. Nuestro Padre no se identifica con ellos, porque nuestro Padre se identifica mediante la vida de la sangre del Mashiach. Nuestro Padre va a ver, ¿no es cierto?, la sangre del Mashiach y va a justificar y vas a ser acepto y te va a sellar por el Ruach. Pero si has obedecido, no es eso no que dice y no hace. No, si yo hice, como dicen algunos, que yo no, si yo me bauticé y me metí en las aguas, no es eso. Es un acto de obediencia. Es obedecer lo que dijo nuestro Melech. ¿Quieres ser verdadero? Bueno, niégate a ti mismo. Renuncia a todo. Y los apóstoles dijeron a nuestro maestro, a nuestro Melech, maestro, nosotros dejamos todo, a nuestra familia, trabajo, renunciamos aún a nuestra propia vida. Aún en nuestros propios proyectos, a nuestros deseos. ¿Qué es lo que es ser verdadero y hacer la voluntad de nuestro Padre? Es que te vayas a entretener, más encima entreteniéndote, ¿no es cierto?, en la maldad, en la inmundicia, revolcándote en la feca, es en inmundicia. No haces la voluntad de nuestro Padre, tú haces la voluntad de vuestro padre, el diablo, como se lo dijo a sus propios. Y está aquí, en Juan capítulo 8, verso 31. Y lo quiero leer también para que entiendan que nuestro Padre no hace acepción de personas. Nuestro Padre vino para con su pueblo, sí, gloriosamente en su sola voluntad, mediante su Hijo, sí, pero no va a dejar pasar, no pasa cualquiera, no entra cualquiera en el reino de los cielos, no el que diga y tenga tanta palabrería, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre, no el que diga que yo soy, ¿no es cierto?, evangélico, soy metodista, soy adventista, Salió algo aquí, permiso, por favor. Para hacer otra tontera. Nuestro Padre no se identifica, sino que nuestro Padre se identifica mediante la vida de su Hijo. Él es su Hijo, es su sangre. Salió de su voluntad y ahora conseguirás, como dicen algunos por ahí, que nuestros Melech tiene la sangre, ¿no es cierto?, humana, tiene la simiente del reino de los cielos. Fue, ¿no es cierto?, engendrado mediante la palabra de nuestro Padre. Fue guardado, ¿no es cierto?, en el vientre de Miriam. Y tenía que tener, ¿no es cierto?, que algunos perversos dicen, no, que prevalecía la sangre de Miriam. No. Si prevalecía la sangre en cuanto a Miriam, en cuanto a una sierva, Miriam es sierva, como lo dice ahí en Lucas.
Lean la oración de Miriam, de María. Sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. Eso es lo que dijo, mira, cúmplase su propósito, hágase su voluntad, no para exaltarse como algunos quisieron exaltarla y le llaman la madre de nuestro Padre. Mira los que son perversos, no tienen idea y hablan estupideces. Nuestro Padre glorioso, y estos contextos no quieren leer todo lo que dijo nuestro Melech. Acuerden cuando estuvo a los 12 años en las fiestas de Pesach que fueron a Jerusalén, ellos eran de Nazaret, Galilea, ahí en Nazaret, y fueron toda la familia a celebrar Pesach en obediencia, todos en obediencia, y nuestro Melech se quedó con los ancianos, con los escribas y con todos los eruditos, hablando de la voluntad de nuestro Padre. Y cuando lo vuelven, ¿no es cierto?, Miriam y su padre, cuando ella le habla y le dice, hijo, te hemos buscado, le dice, mujer, pues pongan atención. Pero nuestro Padre en su voluntad sujetó al niño por causa de las tinieblas, porque el propósito era para vencer y destruir al enemigo mediante, ¿no es cierto?, la vida de la carne. Por eso le llamaban el Hijo del Hombre, pero era Emmanuel, nuestro Padre con nosotros. Entonces hay que poner atención, poner mucha atención. Pero bueno, en el capítulo 8 de Juan, nuestro Melech está hablándole a su pueblo, a sus hermanos, como lo llaman, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Hebreos, que lo vamos a ir a leer. Entonces le dice, aquí en el capítulo 8 del verso 31, dijo entonces Yahshua a sus hermanos, porque nació igual como sus hermanos, por la voluntad de nuestro Padre, a los judíos que habían creído en él, no, a sus hermanos, al pueblo. Si vosotros permanecéis o permaneciereis, y leímos, ¿no es cierto?, en el capítulo 14 y 15, si vosotros permaneciereis en mis mandamientos, porque está hablando nuestro Padre. Nuestro Melech vino a hablar las palabras de nuestro Padre, y nuestro Padre, lo que salía de la boca son las palabras de nuestro Padre del reino de los cielos. Si vosotros permaneciereis en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. ¿Ok? Miren lo que la reacción. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? No tenía ni idea que estaban en esclavitud. Porque la esclavitud estaba escondida dentro. Aquel condenado, al que fue enjuiciado. Yahshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Y eso quiero que pongamos atención. Cuando le está refiriendo, le está diciendo, vosotros sois desobedientes a los mandamientos, porque el pecado es la infracción del mandamiento. Eso es pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no había cabida la palabra del reino del cielo? Porque de dentro estaban las obras de la maldad, había un personaje adentro. Y pongan atención. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Pusieron atención? Respondieron, y aquí empiezan a molestarse, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, sí, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué? Pónganle, ¿por qué se lo dijo? Porque Abraham hizo la voluntad de nuestro Padre. Vayan allá a leer. Vayan allá a Bereshit, a Génesis, a leer. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Hizo la voluntad de nuestro Padre. Sí, fueseis hijos de Abraham, las obras de nuestro Padre Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad,
la cual he oído de nuestro padre. ¿No hizo esto Abraham, oír a nuestro padre? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es nuestro padre Elohim. Yahshua entonces les responde, les dice, si vuestro padre fuera mi padre, ciertamente me amaríais, porque yo de nuestro padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo haciendo mi propia voluntad, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no conoce y no permaneció en la verdad, no permaneció en el reino de los cielos. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de desobediencia? Habla de pecado, de desobediencia. ¿Quién me puede decir que soy un desobediente? No, porque él vino y ahí estaba la obediencia pura, perfecta. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de nuestro Padre, las palabras de nuestro Padre oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de nuestro Padre. Y aquí vemos un antecedente. No todos pueden oír. Aquí está diciendo nuestro Melech. No todos pueden oír al Ruach de nuestro Padre, porque no conocen a nuestro Padre, sino que conocen una metodología. Y la defienden, ¿no es cierto? Pues pongan atención entonces. No todo el que diga, no todo el que diga e insista, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero si que no somos tu pueblo, pero que no tuvimos contigo, pero que nos sentamos a cenar contigo, o levantamos congregaciones. Porque es fácil. Por aquí hay un personaje conocido, ¿no es cierto?, que cantaba, un Marcos Witt, que nosotros en esa época, hace muchos años atrás también, y cantaba, ¿no es cierto?, y ahora es un gran negociante. Vio que esto es un gran negocio, y ahora él está, ¿no es cierto?, como empezó a tener grandes problemas alrededor, él, ¿no es cierto?, levantó su propia realidad, pensamientos carnales, animales. Y todavía, ¿no es cierto?, y antes que se levantase, ¿no es cierto?, esto ya colocó una página por internet y ya empezó, no, por favor, deposítenme aquí, por favor, pongan las ofrendas. Nos faltan los del mundo, porque esto es un propósito, ¿no es cierto?, engañoso del mundo, en apariencia, como que se ve bonito, pero es lleno de huesos secos, lleno de inmundicia. No hacen la voluntad de nuestro Padre porque no la pueden hacer, porque no la conocen, porque no pueden oír la voz de nuestro Padre. Y nuestro Padre está hablando mediante su Hijo glorioso. Mediante su Hijo glorioso. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a Él obedeced. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pongan atención y hagan la voluntad, porque yo hablo a través de Él, mediante el Ruach, mediante mi reino. Y todos no lo quieren hacer. Entonces, aquí mismo, y lo voy a leer, capítulo 7, del versículo 21. Dice así: no todo el que me diga, no todo el que diga, repita, maestro, padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Venga tu reino, y hágase tu voluntad aquí en mi vida como en el cielo. Todos los nacidos de nuevo podemos orar: Padre nuestro, usted que mora en mi vida mediante su Ruach, cúmplase su propósito y hágase su voluntad aquí en mi vida
como en el cielo. Y aquí le está enseñando, situado en la época, más de 2000 años atrás, le está enseñando a los discípulos que venga tu reino, oren así, porque el reino iba a venir. Después de la resurrección de nuestro Melech, a los 50 días, nuestro Melech dijo, vayan y estén en el aposento, donde, ¿no es cierto?, celebraron Pesaj, antes de su propio, celebraron su Pesaj, y a los 50 días estuvieron muy temprano en la mañana en la casa de nuestro Padre, porque en la fiesta de Shavuot, que aparece ahí en el libro Los Hechos capítulo 2, vino el Ruach a la tercera hora, las 9 de la mañana, poderosamente, sobre los 120. Pero había miles, pero sobre los 120. Entonces no todo el que me diga, Padre, Padre, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Padre, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre nos levantamos porque yo recibí algo así como una voz, ¿no es cierto? Y levantemos una congregación. Vayan ahí en el libro de los Hechos capítulo 7, hablando proféticamente por Esteban. Nuestro Padre ya no habita en templo hecho por mano de hombre. Y nuestro Padre está profetizando por medio de Esteban. Nuestro Padre ya no habita en templo hecho por mano de hombre. Y nuestro Melech, Él lo ratificó antes. Ven esta casa preciosa, hermosa, no quedará piedra sobre piedra. Será destruida. Y en el año 70, por el general Tito, fue destruido todo Jerusalén, toda la casa. Quedó un espacio, un pedazo de muro que nosotros vemos ahora por televisión. Entonces no todo el que diga. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos, hacedores de la voluntad de vuestro Padre. Entonces, en el verso 24 del capítulo 7 dice, cualquiera, y aquí viene el antecedente de nuestro Melech. Cualquiera pues, ya, ahora aclaremos, porque aquí voy a empezar a distinguir. Cualquiera pues que me oye estos mandamientos, la voluntad de nuestro Padre, y la obedece, y la hace, porque la obediencia, ¿no es cierto?, en práctica se ve, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su nueva casa, un aposento nuevo, sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Pongamos atención. Nuestro Melech dijo, el que tiene entendimiento y el que puede oír, oiga lo que el Ruach está hablando. Niéguese a sí mismo, Mateo capítulo 16, versículo 21, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, deje todo, botado, tome su cruz y me sigue, para crucificarse y sepultarse en la roca. Ahí en la roca gloriosa para poder ser resucitado, para vivir, ¿no es cierto?, y se produzca una casa nueva, una habitación nueva mediante la vida de la sangre del Mashiach. ¿Pusieron atención? Lucas capítulo 6, vemos a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre glorioso, hablando algo sumamente interesante aquí, y él entregando ahora antecedentes. ¿Quiénes son? Son poquitos. Son porque poquitos hallan la vida. ¿Qué vida? La vida de la sangre del Mashiach, porque había que crucificarse, sepultarse, y ahí en la sepultura, en la roca, se halla la vida. Cuando uno obedece, no empecé, que en realidad, ¿dónde está la vida? Quiero ver la vida. No, o sea, la vida estaba ahí. Porque nuestro Melech dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección y yo soy la puerta. Y ahí están los antecedentes.
Pero ¿dónde está la vida? Nos faltan los porfiados, los duros, los rebeldes, los desobedientes, ¿no es cierto?, que quieren... La vida está, ¿no es cierto?, en obedecer, en el oír y el hacer, para hallar la vida. Porque estaba ¿dónde? ¿Dónde se escondió la vida? Ahí en la sepultura, en la roca. Ahí había que meterse. ¿Y cómo se metía? A través de la obra de la obediencia. Crucificarse, sepultarse, y de ahí eres nacido, ¿no es cierto?, y haya la vida, y eres resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach, la justificación, para ser acepto. Y nuestro Padre ve la vida del Mashiach en nosotros, y somos aceptos, y el Ruach viene el reino en los cielos. Bendito nuestro Padre. Bendito nuestro Padre. El que tiene oído, que se le conceda oír la voluntad de nuestro Padre, oiga lo que nuestro Padre por el Ruach está diciendo. Y Él está hablando. Aquí nuestro Melech está hablando en Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45, porque nuestro Padre habla ahí en Salmos capítulo 1, y sería bueno que vayan a leer. Antes de leer esto glorioso, vamos a ver qué es lo que dijo, ¿no es cierto?, nuestro Padre, el Ruach, aquí en Salmos. Dice así, capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en los mandamientos de nuestro Padre está su delicia. Y en los mandamientos medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, fuente de agua viva, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los desobedientes, no así los insensatos, no así los malos. Entonces nuestro Melech, nuestro Padre mediante su Hijo, en Lucas capítulo 6 del versículo 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿No? Y allá pongan atención, porque hay que escudriñar y hay que ser guiado por el Ruach para poder aprender. Él nos enseña, nos educa, nos concede conocimiento, entendimiento y comprensión de lo que Él está hablando. Por eso le dice, ¿no es cierto?, a los escribas y fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no se le ha concedido entendimiento y comprensión. Pero a los discípulos, después de la resurrección, nuestro Melech, en Lucas capítulo 24, del verso 44, les dice: yo ya os había dicho que todo lo que estaba registrado de mí, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, yo soy. Y dice: y les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Les concede entendimiento y comprensión del lenguaje. El que tiene oído, o se le conceda para oír, oiga lo que nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre, mediante su Ruach está diciendo. Entonces, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. El que está plantado en la vid verdadera y empieza a obedecer, porque se ha negado a sí mismo, ha renunciado a todo, se ha crucificado y ha sepultado, ha sido plantado como vid verdadera, mediante la simiente gloriosa de nuestro Padre, que es su Hijo amado. Por eso todo lo que nosotros tenemos, que conocemos, entendemos y comprendemos, está conforme a los registros. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Entonces, porque cada árbol se conoce por su fruto. Nosotros somos plantados en la vid verdadera. Pues no se cosecha higo de los espinos, ni de la zarza se vendimia nueva, ¿me escucharon? Sino que la vid verdadera. El hombre, ¿no es cierto?, que ha sido plantado en la vid, del buen tesoro de la vid, del buen tesoro glorioso, de la verdad, ¿no es cierto?, de su corazón que ha sido plantado, ¿no es cierto?, es cosechado, ¿no es cierto?, con lo verdadero. Y el hombre, ¿no es cierto?, que no ha sido plantado, que vive conforme, ¿no es cierto?, al príncipe de la potestad del aire, del mal tesoro de ese personaje, de su padre, el enemigo, saca lo malo.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y escucharon? Ya. Y ahora aquí nuestro Melech, el Hijo, nuestro Padre, miren lo que dice. ¿Por qué entonces me llamas maestro, maestro, y no obedeces? Porque si yo soy tu maestro y no obedeces, ¿por qué me dices maestro? Mejor llámame nomás, como cualquier nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dices? Miren, ¿por qué me llamas maestro, maestro, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, los mandamientos, lo que salió de mi boca, la voluntad de nuestro Padre, y lo hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, una vida nueva, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, allá en la voluntad de nuestro Padre. Allá tiene que ser plantado, en la roca, en la vid verdadera. Allá nuestro Melech nos indica, vengan, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. Y de esta forma, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, oír y poder entrar. Y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar. Entonces, ¿dónde está la entrada? ¿Cuál es la entrada? Nuestro Melech nos indica, yo soy la puerta, sigan la puerta. Crucifixión, sepultura. Ahí en la sepultura, en la roca, se halla la vida, ahí está la vida escondida. Y es resucitado, y pocos son los que la hallan, ahí dice, capítulo 7. Y es sepultado y es resucitado mediante la vida de la sangre, la vida de nuestro Melech, la vida del Mashiach en nosotros. Y somos sellados por el Ruaj. Entonces, semejante al hombre que al edificar, al obedecer, al oír y al hacer una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento, toda esta realidad, toda su obediencia ahí, su arrepentimiento y su obediencia delante de nuestro Padre, siguiendo a su Hijo, se crucificó. ¿Y dónde aparece esto? Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, vayan a leer. Porque todos los que hemos sido crucificados juntamente con nuestro Melech para ser resucitados mediante la poderosa resurrección de la vida, de la justificación, la vida de la sangre del Cordero glorioso. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Ruaj está hablando, lo que nuestro Padre está hablando. El que tiene oído, oiga y obedezca. Oiga y empiece a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y puso el fundamento, toda esta realidad ahí en la roca. Entonces, después que eres resucitado, nadie, ni la muerte, no tiene nada, no tiene poder contra ti, sino que tú eres guardado y eres una nueva creación. Esta nueva creación es mediante la vida de la sangre del Mashiach y un Ruaj glorioso del reino de los cielos viene, ¿no es cierto?, a morar en ti y eres sellado y empiezas a ser enseñado en la voluntad de nuestro Padre. Empiezas a recibir conocimiento de la voluntad de nuestro Padre mediante sus mandamientos, sus instrucciones, sus fiestas solemnes, sus días de reposo, sus principios de mes, conforme a los tiempos establecidos en su voluntad. Y nuestro Padre manifiesta su voluntad por medio de su Hijo. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Pon atención. Pon atención. Pongan atención lo que el Ruaj está hablando. Y el que tiene oídos para oír, haga la voluntad de nuestro Padre que está diciendo. No lo mío. No, yo estoy nomás hablando de la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Así que yo les animo y vuelvo a reiterar que no todo aquel que diga entrará, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre ha hablado y ha dejado registrado en esta grabación: aquel que tiene oído, oiga, obedezca, abrace y haga la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, negándose a sí mismo, renunciando a todo. Vaya, tome su cruz, crucifíquese y se sepulte, ahí va a hallar la vida, sepultado, para ser resultado en una novedad, para hacer la voluntad de nuestro Padre del reino de los cielos. Un gran abrazo y nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio por medio de su amado Hijo.
Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un gran saludo y nos vemos.